La Z. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar con el tema de vectores. ¿Qué son los vectores? Los vectores son matrices en términos matemáticos que solo poseen una fila o una columna. Es decir, los vectores, recordemos que si teníamos un vector que representábamos así, con la letra A, entonces este vector tenía dimensiones m por n. Ajá. Puede tener muchas filas, muchas columnas, pero significa que entonces los vectores van a tener dimensiones de solamente una columna por n filas, no al revés, una fila, n columnas, o al revés, m filas, una columna, nada más. Entonces, digamos que esa es una característica que van a tener los vectores. También hay unos que, ¿por qué no? Pues les da flojera tener más dimensiones y nada más son uno por uno. Y son como constantes. Sería una constante, pero sin embargo es un vector. Porque matemáticamente entonces entre un vector y una constante de uno por uno no habría diferencia. Matemáticamente, físicamente sí. Ya físicamente, ¿qué va haciendo? Se pueden construir a partir del desplazamiento de un punto en el espacio hacia otro, lo cual le va a proveer de una dirección y un sentido. Eso ya esa cantaleta se la saben desde la secundaria, de todos los vectores tienen ¿qué? Magnitud, dirección y sentido. Si lo represento en dos ejes, X y Y, entonces el vector sería esto. ¿Hacia dónde va? Es el ¿quién? Sentido. El ángulo es la dirección. Y el tamaño de la flecha es la magnitud. Es la magnitud. Bueno, ahora dice, los vectores pueden existir en cualquier dimensión o dimensiones del espacio. Puede tener en una dimensión, en dos dimensiones, en tres, en cuatro, etc. En una dimensión, por ejemplo, esta definición dice, si los puntos a través de los cuales se desplaza dicho vector están únicamente en el trayecto de una recta, estos se representan como R1 o simplemente R. Eso significa que entonces yo puedo construir un vector que se desplaza más o menos desde el punto P hasta el punto Q, y entonces el vector que se construye va a estar así. Pero a lo mejor resulta que yo estoy viendo que hay varios puntos, pues no necesariamente son equidistantes, que hay varios puntos que se desplazan desde el punto A hasta el punto A, bueno, hasta el punto Z. No importa ahí tanto la nomenclatura. Y todos están a lo largo de una sola línea recta. Entonces esto también es un vector, pero de R1. Y bueno, entonces se preguntarán, bueno, ok, entonces en R1 es una recta, en R2 es un plano, en R3 es un volumen. Pero ¿qué puede existir en varias dimensiones, en más de 4? Una de las aplicaciones que vamos a ver, que es por eso que me gusta este tema mucho, porque aplica tanto para obviamente biomédico, para biotecnólogo, alimentos, farmacéutica, ambiental, es que los vectores también los puedes ver como componentes de un algo. Entonces, por ejemplo, para el área farmacéutica quieren formular un multivitamínico. Entonces, cada uno de los componentes, vitamina A, B, C, D, E, todas esas vitaminas pueden ser un vector y lo puedes calcular la dosis. Lo mismo entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer un perfil de contaminación de un lago o algo así, también entonces puedes ver precisamente cada uno de los componentes, cantidad de cadmio, litio, lo que esté contaminando como un vector. Y pues tú puedes tener N. Lo mismo para los biotecnólogos, si están formulando un medio de cultivo para el crecimiento de una bacteria o algo así, si requiere carbohidratos, grasa, proteínas o sales, entonces ya tienes 4 componentes de un vector. Y así, o sea, igual para los de alimentos, si van a formular un alimento o algo así, ver la información nutricional de algo, lo puedes trabajar como vectores, y lo vamos a ver cuando vemos el tema de combinación lineal de vectores, que es donde aplica el tema de formulación y las bioseparaciones, cómo separar vitaminas, proteínas, según las extracciones, y eso viene también con vectores. Pero bueno,
sin seguir debrayando, entonces, la definición para dos dimensiones es que cuando tienes un vector en dos dimensiones están en el plano x, y esto es en un plano en R2. Eso significa que entonces todos los vectores que puedas tener, perdón, todos los puntos que pertenecen a un vector o un conjunto de vectores pueden estar distribuidos a lo largo de un plano, todos ellos. Este plano no necesariamente es un plano así tal cual, que está tal cual sobre x, y. También puede ser que este mismo plano esté distribuido ya con cierto ángulo de inclinación. Ese entonces sería, por ejemplo, z, y esa sería la componente y. Y este plano está oscilando en el espacio, como una hoja de papel. Y entonces también cuando tengo un conjunto de puntos en R3, esto se dice que están distribuidos ya directamente en el espacio, en R3. Entonces, por ejemplo, ya en coordenadas tridimensionales, los puntos pueden estar distribuidos en el espacio. Esas serían, digamos, las coordenadas del espacio, y no necesariamente tienen que estar ahí los puntos al azar, sino que a lo mejor quizás están formando incluso una superficie, un área definida. A lo mejor están formando una parábola, una elipse, no sé, algo así, y el conjunto de todos los puntos ya te da la distribución precisamente de cómo se ven. Pero entonces, normalmente los puntos te pueden construir tanto un sólido como nada más la superficie que lo envuelve. Esto se logra con suma facilidad. Bueno, aprovechando las tareas. Si tengo una hoja que están todos los puntos en un solo plano y ya están en un R2, pero si ya tengo un pequeño doblez, eso ya hace que estén en R3. De hecho, precisamente quiero que vean esto. Esto es un plano así tal cual. Si lo doblo así, exactamente, ¿qué está formando? Una parábola. Es una parábola. Una cúbica hace esto, tiene dos dobleces. Son como dos parabolitas. Si lo cierro sobre sí mismo, si nada más lo veo en dos dimensiones, esto sería un círculo. Ya en tres dimensiones es un cilindro. Si lo hago más corto de un lado, al grado de que se hace un cono, esta es una hipérbola. Si termina, digamos que termina en un punto, esta es una hipérbola. Si no termina en un punto, si aquí termina rematado con un pequeño borde, entonces es una parábola. O sea, y es el mismo conjunto de puntos en un solo plano. Y eso es lo que vamos a ver, las gráficas que vamos a ver en el siguiente parcial, para que vayan haciéndose la idea del trauma. Bueno, entonces, y les digo que cuando tienes Rn se puede referir a todo el conjunto de puntos, que se les llama eneadas, que estén formando algo. Por ejemplo, un alimento que tenga, les digo, calcio, potasio, proteína, vitamina B o lo que sea, todos estos son conjuntos de vectores. Entonces, este tema ya puede aplicar directamente a las formulaciones. Y todas las carreras ven formulaciones, todas tienen que formular algo. Bueno, las del área biológica. Ya los de biomédica, bueno, también tienen que ver vitaminas y eso. Bueno, los que van más para matemáticas, pues es el comportamiento de los vectores en el espacio. Y bueno, otra definición también muy general es que el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos a un punto o conjunto dado se le llama vector. Pero quiero que entonces noten esto, dije punto o conjunto. ¿Qué significa eso? Que entonces puedo tener, les digo que si tienes que de un punto P a un punto Q se desplaza, entonces esto es un vector. Y bueno, dice aquí que lo puedo representar como así el desplazamiento de P a Q, o simplemente V, a esta cosa le llamo V, y si quiero enfatizar que es un vector le pongo una flechita arriba, o una línea, aquí nada más le pone una línea o le pone una flecha. O lo puedo representar en su forma de cada uno de sus componentes. Ahora,
Pero eso significa que entonces, esto nada más de un punto a otro. Pero ¿qué pasa si les digo que es un conjunto? Eso significa que entonces tengo un conjunto con una serie de puntos y aquí tengo otro conjunto con otra serie de puntos. Y entonces las definiciones que habían visto de función más o menos aplican aquí, pero ya en el espacio tridimensional. Eso como rayos se ve. Puedes tener entonces un conjunto de vectores describiendo cierto, no tiene que ser flechas. Por ejemplo, así, este conjunto de vectores, ¿qué les recuerda? ¿Una espiral? Puede ser una espiral, un tornado, no sé, quizás. Ajá. O por ejemplo, si todas van así, todas estas están dirigiendo a un conjunto. Por ejemplo, podríamos decir, es un tornado. Es un tornado, un remolino, no sé. ¿Y qué sería? Un peso. Un peso de pesar. Un peso de pesar. La gravedad, o sea, el efecto del peso. Ajá. Todos van dirigidos hacia el centro de masa. Un campo eléctrico, esa sería una carga negativa, exactamente. Por ejemplo, un campo magnético, entonces, norte, sur. Y entonces las líneas van de norte a sur. Y aquí por el centro pasan las líneas así, de tal manera que queda ya el efecto neto así. Pero entonces los vectores más bien los conjuntos de vectores ya me describen fenómenos físicos, tales como el movimiento de fluidos, o campos gravitacionales, eléctricos, térmicos, gradientes de concentración, etc. ¿Saben qué es un gradiente? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es un gradiente? Como una función, puede ser, por ejemplo, gradientes de concentración. Los gradientes se describen con funciones, pero no son funciones. También se pueden describir con vectores, pero tampoco son vectores. ¿Qué son los gradientes? Algo que va cambiando gradualmente desde un lado hasta el otro. Por ejemplo, hagan de cuenta que tengo un recipiente y aquí tengo un líquido, ¿no? Y entonces en ese líquido agrego una gota de tinta. Y esa gota de tinta empieza a difuminar hacia todos los lados.